Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast La Nueva Prudencia. Como saben, aquí estamos en otra nueva semana con un nuevo episodio que esperemos que sea de su agrado. Ya saben, contamos con nuestros grandes invitados, que por un lado tenemos a Gabriel, bienvenido, un gusto tenerte por aquí de nuevo. Hola Letzi, hola Katia. Y a Katia, un gusto tenerte por aquí. Gracias, de nuevo, ya más sana. Y pues el día de hoy estamos tocando, digamos, un tema nuevo, tal vez nuevos para algunos, como en este caso, mi caso, y pues para otros ya un poquito más llevadero, ¿no? Que ya tienen un poquito más de conocimiento sobre esto, y principalmente son las MIPYMES, pero le vamos a dar como que una de entrada a lo que son, llevándolo al campo de lo laboral, ¿no? ¿Qué responsabilidades laborales existen con esas MIPYMES? Y por eso vamos a comenzar primeramente a describir qué es esto, qué son estas. Okay, pues justo muy curioso, ¿no? Porque en nuestro lenguaje coloquial pues decimos las pymes, y estamos en el contexto de qué trata, ¿no? Pues sin embargo, danos un poquito el contexto, porque tú decías ahora MIPYMES, que es diferente a pymes. Nos das el contexto al respecto. Bueno, y también se puede ampliar, ¿no? También se puede ampliar, pero ya no en una parte acrónimo, ¿no? Como un acrónimo. Hablamos de pymes cuando hablamos de pequeños y medianas empresas, hablamos de MIPYMES cuando además a esto le agregamos los microempresarios, de tal manera que tenemos micros, tenemos medianas, tenemos pequeñas, pero también les decía que podemos sumar uno, que son los nanos, los nanos empresarios, que hoy en día cada día son más las gentes que deciden emprender y que también ellos deberían de ser considerados dentro de este gran grupo de personas que sostienen la economía de nuestro país. Recordemos, y yo lo he dicho en muchos episodios anteriores, de que más del 90% de las empresas en nuestro país caen en estos supuestos de ser nanos empresarios, ser micros empresarios, ser pequeños empresarios o ser medianos empresarios, ¿no? Sobre todo aquí en el sureste, donde estamos y todos nosotros, ¿no? Es lo que predomina, todavía más. Está más situado en el sureste, pero es en toda la República. Está más situado aquí, pero sin duda abarca toda la geografía de nuestro país, ¿no? Nada más para que nos quede claro, entonces consideras o nos estás poniendo en contexto que los emprendedores entran en los nanos empresarios. Nanos empresarios, ¿no? Okay. Bueno, en sencillas palabras, todo lo que hoy hablemos sin duda es de gran interés y deberían de ocupar un tiempo tanto los emprendedores a pequeña escala como aquellos que ya están en una formalidad. Okay. Ahora bien, creo que nosotros nos hemos topado en la experiencia que por supuesto hay mucho desconocimiento en el campo laboral, ¿no? Bueno, en materia laboral, en estos diferentes sectores que estamos platicando, pero mucho más en el que estamos platicando hoy, que son el de MIPYMES. Ahora bien, me gustaría hacerte la pregunta, que nos pudieras poner también en contexto a los que nos están escuchando. Responsabilidades laborales, 1, ¿cuáles son? Son 2 preguntas. 1, ¿cuáles son? Y 2, ¿hay alguna diferencia en que cuándo sí le aplica a uno y cuándo sí le aplica a otro por el tamaño de la empresa? Salvo en temas de normas oficiales, como son las NOMS, ahí sí te establece y se hace una distinción sobre qué normas debes de aplicar de acuerdo con el número de trabajadores que tú tienes, pero son cuestiones excepcionales. Una norma, para que sea norma como tal, debe tener un par de supuestos. Uno que tiene que ver un tema de debe sancionar la norma ante un supuesto de hacer, de dar o de no hacer. Y también que tiene que haber una obligatoriedad, y esta obligatoriedad tiene que ser genérica. Entonces, sin importar que usted sea un grupo empresarial transnacional que tenga impacto en un estado, en varios estados de manera regional o en todo el país, no te exime del cumplimiento de la norma, de las condiciones laborales, ya seas en este supuesto grande, en macro que le estoy poniendo, a una pequeña o mediana empresa. Es decir, que la ley va a ser aplicable para todos, y solamente cuando hablemos de algunas normas oficiales de trabajo, entonces ahí sí podemos decir que dependiendo tu número de trabajadores, será qué tanto debes de aplicar esa norma, sí o no, o hasta dónde tienes un grado de responsabilidad. Entonces lo importante es que todos sepan que el hecho de ponerse en una posición de ya emprender y contratar personas o invitar personas para que participen dentro de tu negocio o tu giro comercial, en automático existe una relación laboral y eres responsable de las consecuencias de estas mismas, ¿no? No importa si estamos hablando de que contratamos a 1 o 2 personas solamente. Una sola persona, adelante, incluso puede dar hasta dentro de la propia familia. Interesante porque por lo general en los primeros emprendimientos quienes te ayudan en el empleo a veces son los hijos, la mamá, los tíos, los sobrinos. Bueno, también la ley prevé que puede existir una relación laboral aún dentro del vínculo o dentro del círculo familiar. Por supuesto que se le da un tratamiento diferente, pero también se actualiza la hipótesis de la relación laboral.
sin entrar mucho a fondo, pero sí para deshilachar un poco el tema, no hablando de las normas, sino de la ley del trabajo Las que aplica condiciones. para todos, sin distinción de cuántos números, ¿cuáles podrías mencionarnos que son esas responsabilidades? Bueno, me gustaría hacerlo poniendo un ejemplo, ¿no? Pensemos de que tú haces un esquema de ahorro, después de ahorrar, ¿cuánto te gusta? 100,000 pesos, vamos a poner que después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que no es cosa menor, juntas 100,000 pesos, ¿no? Y de esos 100,000 pesos decides poner una pastelería, ¿no? Y si voy a poner una pastelería, ya consideré que son 5,000 pesos de la renta, una nevera o un mostrador donde lo voy a exhibir, y también voy a considerar las luces, y entonces usted invierte 100,000 pesos. Entonces tiene 100,000 pesos entre gastos directos e indirectos, insumos y más, tiene 100,000 pesos. Y entonces usted ve a una persona que le pueda ayudar para atender el negocio, porque usted va a estar encargado de otras cosas, pero no va a poder estar frente a la persona que viene a consumir, ¿no? A comprar tus pasteles. Y entonces tú le dices a la hija de un vecino que si no le interesa trabajar y que pues, le vas a pagar X cantidad por estar de tal hora a tal hora. Nótese que no hemos señalado salarios, no hemos notado número de horas, pero usted ya le dice, pues empezamos mañana, no hace su inauguración, todo muy bonito, empieza a venir la gente, y entonces usted en este momento, sin darse cuenta, ya está en una relación laboral. Y si usted no entiende lo más mínimo o básico sobre las responsabilidades o las implicaciones de tener a esta muchacha en su centro de trabajo, el escenario o la experiencia de emprender podría ser muy traumática y muy significativa, como le ocurre a muchos de los pequeños emprendedores en nuestro estado y en todo nuestro país. ¿Por qué? Porque desde que le pueda ocurrir esta persona, que aunque entendemos que por la situación de la pastelería podría ser el riesgo mínimo, pero hay un riesgo latente. No sabemos que un carro simplemente choque y se mete entre el negocio y le toque entre ella, y entonces se está debatiendo en dónde hay que llevarle la atención, y entonces te preguntan a ti la mamá, oye, acaba de chocar un carro en el negocio y mi hija está mal de la pierna, ¿a dónde la llevamos? Y tú dices, bueno, ¿a dónde la llevamos? Sí, pues trabajaba contigo, ¿no? Entonces tú tienes que asegurarte de que esta persona pueda tener el servicio mínimo básico de médico para que entonces pueda ser atendida ante un evento como esto. Pero además este es uno, y tal vez me estoy yendo a uno de los peores escenarios que podría ser la afectación física. Pero también usted tendría que saber de que hay un salario mínimo, y que ese salario mínimo de esta persona, por más que usted diga que estamos en una etapa de implementación, usted tendrá que cuidar de que ella esté cobrando por lo menos el salario mínimo, ¿no? Y también no basta con que usted diga, oye, mientras este negocio llega a ser rentable, usted va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, también la Ley Federal del Trabajo, hablando de condiciones, te dice que hay una jornada mínima que la cual no debe excederse, 8 horas. Entonces usted ya no le está pagando el salario mínimo, las condiciones de jornada laboral son excesivas, le dice que va a tener que trabajar de lunes a domingo mientras implementamos, y las condiciones laborales en la Ley Federal del Trabajo te establece un mínimo de días también que debe laborar. Bueno, entonces empieza a haber una serie de circunstancias. Total, que llega el momento en el que esta muchacha no se siente cómoda con las situaciones, y entonces le dice a usted que ya no quiere trabajar. Entonces, ok, pues te agradezco mucho. Y dice, no, pues estuve viendo que yo tengo derecho a que usted me dé algunas cosas, pero además quiero decirle que yo he estado trabajando horas extras y he estado trabajando días de descanso que debí haber disfrutado, y también usted nunca me pagó un salario compensador o que pueda ser mínimo al establecido por la ley. Y entonces tú dices, no, pues ¿de qué me hablas? Si yo te di una oportunidad porque tu mamá me pidió que te diéramos trabajo mientras estabas saliendo de la escuela. Y entonces se crispa la relación, ella acaba en un centro de conciliación. En el centro de conciliación, tú, sin entender qué es lo que está ocurriendo, lo que tú adviertes es un malagradecimiento, pero por otro lado lo que ella advierte es de que no se le están entregando o no se está cumpliendo con la ley, con lo que se espera, y entonces no se llega a una solución, se desencadena una demanda, y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos llegan a despachos donde por esta relación laboral elaboran un pliego petitorio por vía de prestaciones en una demanda que podría incluso costar más de los 100,000 pesos de la inversión que usted tuvo. Entonces sí es importante que todo aquel que esté emprendiendo sepa los alcances de lo que implica ponerse en un supuesto de una relación laboral. No estamos metiendo miedo, lo que estamos diciendo es que se asesoren
Hoy afortunadamente existen tantos medios de comunicación, este es uno de ellos, donde pueden escuchar y entonces querer conocer, y hay muchos lugares afortunadamente actualmente donde pueden obtener conocimiento que les ayude a tomar buenas decisiones, y entonces el emprendimiento pueda resultar una grata experiencia y no una experiencia que acabe inclusive con los ahorros y con la inversión que tú pusiste, ¿no? Espero haber sido un poco gráfico con este ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que nos queda súper claro de que lo que a responsabilidades laborales respecta, no hay distinción sobre cuántos trabajadores tengas ni a qué te dediques, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos puedes platicar sobre la formalidad? Es decir, ¿qué es muy fácil pensar o qué es un paradigma que tenemos? Bueno, voy a empezar mi negocio, la pastelería, voy a invitar a mi primo y voy a invitar a mi vecino y soy yo, somos 3 y punto, ¿no? Y pues les pago, y como no les estoy extendiendo ningún documento, no hay contrato, no hay nada por escrito, pues el día de mañana si quieren hacerme algo, pues no me pueden hacer nada porque pues no hay nada por escrito, ¿no? Van a estar blindados de alguna forma por ese es el pensamiento que tienen sobre trabajar sobre la informalidad. Pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Si verdaderamente al estar circunscritos o con este pensamiento de la informalidad en que, bueno, si no hay nada por escrito, entonces me blindo, ¿verdaderamente te estás blindando? Bueno, sin duda, en nuestro país se castiga por vía mandatoria de ley la simulación o la informalidad. Y me parece que el gobierno está haciendo un ejercicio donde impulse migrar de la informalidad a la formalidad, lo cual es muy complejo en nuestro país, porque ponerte en una situación de formalidad resulta casi titánica e imposible la labor para alguien que apenas está emprendiendo. Te hablo de cambiar tu derecho de piso, de pasar de luz, por ejemplo, de naturaleza familiar a comercial. Bueno, hay un cambio importante en la tarifa, en la basura, el pago de los impuestos, el alta en Hacienda y el pago de impuesto, no solamente para el sistema de administración tributaria, sino también para el propio gobierno del Estado. Y de seguridad social. Más todos los que se suman. Entonces, en muchas ocasiones no es porque ellos quieran sorprender a la autoridad, sino porque pareciera que es imposible poder cumplir con toda esta normatividad. No se exceptúa de esto materia laboral, ¿no? El que tú puedas hoy tener de alta a un trabajador, la verdad es casi impagable. Ojo, para quienes apenas están emprendiendo. Pero volvemos al punto que el que tú no puedas hacerlo no te exime y no va a poder ser una excluyente de responsabilidad. No vas a poder llegar tú y decir, bueno, es que todavía no me daba y entonces por eso no lo escribí al Instituto Mexicano del Seguro Social. No, es que todavía no llegaba a mi punto de equilibrio. No te exime de la responsabilidad de hacerlo, y sí, por el contrario, te puede traer consecuencias legales, inclusive hasta de naturaleza penal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y por supuesto que no vais a creer o no vayan a creer que simplemente el no conservar ningún documento ni no conservar absolutamente nada, yo podré luego, como se estilaba y todavía lo siguen estilando algunos, negar la relación de manera lisa y llana. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no te conozco, nunca en la vida te he visto, porque luego en el caminar del juicio sí salen y te sorprenden documentos, información, testimoniales, cuestiones de los que la autoridad se puede valer bajo un principio de realidad para llegar a la verdad de los hechos. Y si se llega a la conclusión de que efectivamente, aún sin tener tantas pruebas, pero sí se le generó a la autoridad una duda razonable, y hay un mínimo que permita acreditar que sí existió la relación laboral, entonces los saberes por estos pagos sin duda van a ser considerables para estos empresarios, ¿no? Y yo, por ejemplo, perdón si te interrumpo, yo como empresario, ¿cómo podría ahora sí que blindarme si estoy desde esta formalidad? Claramente por el hecho de que tal vez en ese momento no me alcanza. ¿Qué podría hacer yo? Muy bien. Bueno, primero decirles que cuando analizamos la exposición de motivos de la reforma de 2019, sin duda sí pudimos ver, quienes seguimos a esta iniciativa, sí pudimos advertir que sí el legislador procuró darle una mayor protección, un mayor alcance a los pequeños empresarios. En la antigua ley, los pobres, por el desconocimiento, entraban a un juicio y parecía que ya era un juicio perdido,
porque aunque en muchos de los casos tenían razones para despedir a un trabajador, no habían toda una serie de circunstancias como son levantamiento de actas, reportes de hechos, avisos rescisorios. Entonces un pequeño empresario, un chef que se dedica a la pastelería otra vez, pues no tiene conocimientos vastos sobre cómo levantar una acta administrativa, cómo hacer un reporte de hechos, cómo hacer un aviso rescisorio, a quién notificárselo, y entonces corría al trabajador porque vino en estado de ebriedad y a su juicio de él era una causa justificable para poder correrlo. Sin embargo, como no hizo toda esta formalidad de todo este papeleo, cuando llegaba a un juicio y decía es que llegó tomado, y aquí tengo el video donde se ve que está tomado, pues nunca se lo notificó de manera correcta al trabajador porque él no sabía y desconocía que tenía que hacerlo, y entonces entraba a un juicio perdido. Hoy ya existe una presunción para que si tú no llevaste a cabo toda esta naturaleza administrativa de reporte de hechos, levantamiento de actas y avisos de rescisión, aún así tú puedes llegar a juicio, y si tienes las pruebas con las cuales acreditar que efectivamente esta persona llegó en estado de ebriedad, podrás defenderte en juicio sin haber continuado con esta formalidad. Entonces me parece que hoy la ley sí te permite, ¿no? Pero tú haces una pregunta puntual y creo que mi respuesta también tendría que ser puntual. Ante la eventual notificación de un trabajador donde te dice que tienes una invitación para ir al centro de conciliación, llámese local o federal, por una supuesta un supuesto conflicto que esta persona tiene, mi recomendación es que sepas que es ahí y es en estos centros de conciliación el mejor lugar para resolver este conflicto. Yo que invitaría a que se aseguraran, que se permitieran explorar la solución en este momento, o sea, en este estatus. Cuando ya lo pasamos a una demanda y estamos en un juzgado, es mucho más complejo, y en todos los casos, no recuerdo un caso que sea adverso. Por lo general las condenas sean mayores o los arreglos son un poquito más elevados. Entonces hay que agotar sí o sí, con una amplitud de criterio, una resolución de conflicto en una mesa de conciliación. Con la disposición. Con la disposición. Entonces mi recomendación es acercarse con alguien que le asesore, porque volvemos al punto. Tú dices, no, es que lo corrí porque venía en estado de ebriedad, y entonces yo voy a poder llegar y esto lo voy a defender. Pero no tomas en cuenta algo, no lo tenías escrito en el IMSS. Entonces decir esto es decir que sí existía una relación laboral, y entonces te puedes evitar un problema con el trabajador, pero te lo vas a tener con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque estás tú confesando que nunca lo hiciste de alta y que sí era tu trabajador. Entonces tienes que ver todas las aristas que existen a este conflicto. Qué mejor que asesorarte con abogados. Pero además, si tú no quieres pagar abogados o no confías en ellos, pues también está la procuraduría. También existe una procuraduría donde te puedes acercar y decirle, oye, ¿sabes qué? Acabo de recibir una invitación, es por esto, quiero llegar a un arreglo donde ni siquiera esta persona que está solicitando la conciliación pueda llevarse más dinero que le corresponde, pero yo tampoco ofrecer menos de lo que le corresponde, de lo que debo dar. Y buscar un punto en el que ambas partes queden satisfechas, porque, repito e insisto, cuando esto no ocurre ya en un juzgado, cuando ya hay más sujetos implicados, ya está un tercero, ya está el IMSS, ya está los abogados, ya se echó a andar toda la operatividad, y entonces ya no puedes negociar con el mismo monto, porque ya los despachos ya generaron gastos que tienen que ver redituados, por lo menos, de recuperar estos gastos, ¿no? Ya está el Instituto Mexicano del Seguro Social valiéndose por derechos que se está enterando que no se les enteraron, ¿no? Y por otro lado también está la autoridad, en este caso el juzgado, que tiene que velar porque no hayan arreglos que sean menores a los que la ley señala. Entonces ya es mucho más complejo llegar a una eventual conciliación. Entonces mi recomendación es a estos empresarios, en el momento que llega una notificación, acérquense. Créanme que es mejor buscar a alguien que les ayude y que esto no se salga de control y entonces pueda resultar en cantidades exorbitantes, ¿no? Sí. ¿Algo que quieres mencionar, Katia? No, creo que ya tendremos oportunidad de detallar todavía más. Bastante valioso lo compartido el día de hoy. Entonces, no sé si tú tienes alguna. Por momentos, ¿algo más que quiera añadir? Sí, bueno, estamos preparando, inclusive en sinergia con la Cámara Nacional de Comercio, aquí en Campeche, estamos elaborando precisamente un curso que permita dotar de las herramientas y los mecanismos mínimos requeridos para que aquellos que son pequeños emprendedores, microempresarios, nanoempresarios, medianas empresas, pequeñas empresas, puedan tener los conocimientos mínimos requeridos para qué hacer
cuando se venga una situación de esta, ¿no? Entonces vamos a estar impartiéndolo. Ya cuando tengamos el flyer, que en pocos días lo vamos a estar subiendo, lo vamos a difundir para que sepan el costo de inversión para este curso. La verdad es que es mínimo, es más una cuota de recuperación, pero sí les permitirá por lo menos comprender un poco mejor de qué implicaciones o qué responsabilidades tienen todos aquellos que están en una situación de poder contratar a alguien para que les sirva en su empleo, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Ya saben, estén atentos a cuando salga el flyer de inscripción, por si les interesa. Y pues ya saben, por el día de hoy pues fue todo. Espero que disfruten este episodio porque fue, creo que, muy grato. Tuvimos mucha información que creo que muchos desconocíamos, y los que realmente tengan pequeñas empresas, sean emprendedores, pues espero que esta información sea de utilidad. Ya saben, escucharlos en nuestras redes sociales como es YouTube, Spotify, y seguirnos en Facebook sobre todo. Y pues hasta luego.